Vamos al mensaje de hoy. La muerte pasó de largo. Dígalo conmigo, por favor. Ahí va a aparecer la muerte. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, por favor. Segundo libro de la Biblia. Está casi al principio. Éxodo 12, versículo 3. Éxodo 12, del 3 al 13. Le voy a pedir un favor, quédese sentado, pero vamos a leer antifonalmente. Yo leo el primer versículo, que es el 3, ustedes el 4, y así sucesivamente, para que no se distraiga o no se aburra, porque son 10 o 11 versículos, algo así, es del 3 hasta el 13. Y póngale atención a esa instrucción que les estaba dando el Señor al pueblo ahí en el Éxodo, cuando iban a salir de la esclavitud. Éxodo 12, ¿me dice amén cuando lo tenga? Ya la mayoría lo tiene, si no aquí en pantalla Jorgito nos va a ir siguiendo. Y voy a comenzar yo con el 3. Dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Van ustedes con el 4. Fue tan pequeña que no está. Conforme al comer de cada hombre. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Van ustedes? Póngale atención a esto, versículo 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Van ustedes? Y aquella noche comerán la carne. Oiga el 9. Ninguna cosa comeréis de él crudo, ni cocido en agua, sino ¿cómo lo tenían que comer? Asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Van ustedes con el 10. Lo quemaréis en el fuego. Y dice el 11: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Denle ustedes el 12. Pues yo pasaré y heriré y ejecutaré mis juicios. Vamos juntos con el 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque yo sé que me has oído cuando he orado por esta prédica. Yo sé que vas a hablarles a los hermanos. Ahora te pido que oigas la oración de ellos. Hable con Dios, hermano. Y escucha, Señor, cuando te piden que tú les des ese pan de vida, que tú los alimentes, no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de tu boca. Yo te pido que seas tú el que les hable y ayúdale a mis hermanos a estar atentos. Abre sus oídos, pero también su corazón. Aparta toda distracción, quita todo temor para que seamos tierra fértil. Recibamos esta buena palabra, Señor, que tú nos vas a predicar como si estamos sentados a los pies de Jesús, porque sabemos por la fe que así es. Tú has prometido estar en medio de nosotros. Extiende tu mano, Señor, y mientras los hermanos te escuchan con fe, te pido que rompas cadenas, sanes a los enfermos, haz milagros entre nosotros, abre las ventanas de los cielos, reprende al enemigo. Y gracias por esta gran victoria. Gracias por recordarnos el amor más grande, que es el que tú mostraste en esa cruz. Por Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Bueno, hermanos, hoy celebramos la Pascua cristiana. Y la Pascua no tiene nada que ver con conejitos de Pascua, ni tiene nada que ver con huevos decorados de Pascua. De hecho, yo nunca entendí esa relación, porque los conejos son mamíferos. Usted sabe que el conejo no pone huevos, ¿verdad? Pero el mundo siempre va a tratar como de distraernos de alguna manera cuando llega la Navidad, ¿verdad?
para que no nos acordemos de lo más importante, ponen a Santa Claus, por ejemplo. Cuando llega la Pascua, ponen esos personajes para tratar de que olvidemos lo más importante, hermano. Pero usted y yo sabemos que la Pascua se trata de Jesús. ¿Lo puede decir conmigo? La Pascua se trata de Jesús. De hecho, la palabra Pascua, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir pasar de largo. Mire el título: la muerte que hizo, pasó de largo. Pascua quiere decir pasar por alto, pasar sin tocar. Y hoy recordamos, hermano, en la Pascua, aquel día glorioso donde la muerte, la ira de Dios, la maldición, la condenación, el juicio, la plaga, pasó sin tocar al pueblo de Dios, gracias a la sangre del Cordero. Hermano lindo, hoy usted y yo conmemoramos que gracias a la sangre de Cristo no hay condenación sobre tu vida. La muerte pasó de largo porque Cristo Jesús, el Cordero Pascual, nos libra de todo mal. Ahí está la frase del día, dígala conmigo: Jesús, el Cordero Pascual. ¿Qué dice? ¿Cree que lo puede decir sin ver? Mírala bien, memorícesela y vamos a decirle a la cuenta de 3. Ahí va a estar, pero usted no la vea. 1, 2, 3. Jesús, el Cordero Pascual, me libra de todo mal. Para entender, hermano, cómo es que Jesús está ahí en esa historia que acabamos de leer, hay que remontarnos cómo fue la primera Pascua. Recuerde que el pueblo de Israel estaban esclavos en Egipto. Tenían más o menos unos 400 años de ser esclavos, o sea, habían ya varias generaciones ahí desde que entraron a Egipto. ¿Se acuerda cuando los 11 hermanos envidiosos, verdad, habían vendido a José y fue a parar a Egipto vendido como esclavo? Pero Dios había permitido todo eso y entraron en buenos términos. Él rescató a sus 11 hermanos, a su papá Jacob, los rescató de una gran hambruna y entran en Egipto y se llevaban bien con el faraón. Al principio no eran esclavos, pero con el tiempo murió ese faraón, murió José, murieron los hermanos y los hijos de los israelitas. El pueblo fue creciendo, se fue multiplicando y hubo faraones con una mentalidad de esclavitud y dijeron: estos israelitas han crecido demasiado y no se mezclan con los demás, se ha hecho un pueblo numeroso, se nos pueden voltear a la hora de una guerra, y empezaron a oprimirlos. Empezó una esclavitud tremenda y el pueblo, hermano, a pesar que muchos de ellos ya no conocían a Jehová, después de 400 años de esclavitud, quizás no les habían enseñado a todos ellos la relación que Israel tenía con Jehová a través de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahora había un pueblo que no le conocía mucho, pero sí lo suficiente para clamar. Mire qué lindo es el Señor, que aunque nosotros no hayamos estado tan cerca, ¿cuántos son testigos de esto? Cuando has clamado, el Señor te ha escuchado, porque Él es fiel y a veces permite esas situaciones para que nos acerquemos a Él y le conozcamos. Si tú estás aquí esta tarde, no es casualidad. Aquí está el Dios que te ama y te ha escuchado. Y bueno, entonces manda a Moisés. El Señor oyó el clamor del pueblo, manda a Moisés y los iba a liberar. El propósito de Dios es que ya no fueran esclavos en Egipto, que salieran y lo conocieran, que ellos tuvieran claro que ellos eran el pueblo escogido para traer salvación. Dice: en tu simiente serán benditas. ¿Cuántas familias? Todas las familias de la tierra. Quería que conocieran su palabra, quería que lo adoraran en el desierto, que ya no fueran esclavos. Y ya Moisés hizo venir 9 plagas, pero todavía falta una, la 10ª plaga. Ahí es donde hemos leído hoy. Ya viene la 10ª plaga, que es una plaga durísima. Iban a morir todos los primogénitos en Egipto, así de las personas como de las bestias. Dice: no iba a haber hogar en Egipto que no fuera afectado. Pero Dios quería salvar a su pueblo de esa plaga. Y les da instrucciones, hermano, acerca de un corderito que ellos tenían que sacrificar. Yo no sé si se fijó en el texto, lo leímos entre todos, pero decía que el cordero tenía que tener algunas características. Tenía que ser un cordero sin mancha y sin defecto. ¿De quién cree usted que nos empieza a hablar ahí la palabra? De un cordero sin pecado, sin mancha, sin defecto. Nuestro Señor Jesús. Pero bueno, volviendo a Egipto, ellos tenían que sacrificar ese cordero y la sangre la tenían que untar. Yo creo que Coqui nos puede ayudar con una imagen. Yo quiero que mire bien los detalles de esa imagen. Póngale, Coco, no sé si ahí está, en pantalla central. Arriba se ve que va pasando la muerte, ejecutando juicio sobre los ídolos, sobre la dureza, sobre la maldad de Egipto. Pero adentro de esa casa se ve una familia del pueblo de Dios
y usted los mira con miedo, hermano. ¿Cómo los mira? Están tranquilos, están felices, están comiendo cordero asado. Tenía que ser asado. Aleluya, dijo un hermano por aquí cerca. ¿Y qué ve en la puerta de la casa de los israelitas? Está untada con sangre. Es madera vertical y horizontal, untada con la sangre del cordero, sin defecto y sin... ¿De quién cree usted que nos está hablando toda esta historia ahí en el Éxodo? Cristo Jesús. Años después iba a haber una cruz de madera manchada con la sangre del cordero perfecto, y la muerte y el juicio y la ira y la maldición iban a pasar de largo. El texto que leímos lo dice, hermano, dice que el Señor, algunos dicen el ángel de la muerte pasó de largo. No, era el mismo Dios que iba a ejecutar juicio. Nunca se nos olvide, iglesia, que tenemos un Dios santo, 3 veces santo. Y la única manera, hermano, que estos israelitas no se vieran afectados, porque usted cree que los egipcios eran pecadores y los israelitas eran perfectos, los israelitas eran santos. No, la diferencia la hizo la sangre del cordero. Yo quiero que vea el versículo 13 en su Biblia o en pantalla, pero mire cómo dijo el Señor: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. ¿Y qué va a hacer el Señor? Pasaré, ahí está Pascua, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermano, note que en el pasaje no dice Dios: y cuando yo pase voy a ver si los que están adentro son dignos. Cuando yo pase voy a ver si los que están adentro, a ver cómo se han portado, a ver si lo merecen. ¿Usted cree que no había ningún pecador adentro de las casas de los israelitas? No. De hecho, todos somos imperfectos delante de Dios. El Señor dice: cuando yo pase no voy a ver a las personas, cuando yo pase voy a ver el cordero. Cuando yo pase voy a ver la sangre, y no habrá maldición, no habrá plaga, no habrá mortandad. Hermano lindo, hoy celebramos que gracias a la sangre de Cristo, nuestro cordero perfecto y sin pecado, gracias a esa sangre que fue derramada, tú y yo hemos sido marcados con la sangre de Cristo. ¿Sabías que el Señor te ha rociado con su sangre? Y cuando el Señor te mira, no te salva por tus obras, no te salva por tu perfección. Él te salva porque ve en ti la sangre de Cristo, el cordero perfecto que dio su vida por ti. Vamos a ver la última vez, dele un aplauso al Señor. Vamos a ver por última vez la frase, y dígala conmigo: Jesús, el cordero pascual. Hágame un favor, tóqueme al vecino, por favor, despiértelo, sacúdalo y dígale: Jesús te libra, dígale, te libra de todo mal. Tú has sido marcado con la sangre del cordero. Dígaselo a esta hora: tú has sido marcado. Hermano lindo, mientras orábamos, el Espíritu Santo me puso que le recordara algo. La sangre de Cristo se derramó por tus pecados, sí, pero mucho más que eso. El Señor te compró con su sangre preciosa. Eras esclavo y Él te redimió. ¿Sabe qué quiere decir la redención? Con su sangre preciosa Él pagó el precio para que ya no seas esclavo. ¿Sabe qué es lo lindo? No solo es que ahora somos libres, lo lindo de haber sido comprados es que ahora tu vida y mi vida le pertenece al Señor. Cephal Church le pertenece al Señor. Esta iglesia es del Señor Jesús. Él la compró con su sangre. No es del pastor, no es de las asambleas de Dios. Los edificios no son la iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Cristo, compradas por la sangre del Señor. Y Él cuida lo que es suyo. ¿Sabía usted, hermano, que el Señor cuida lo que le pertenece? Esa sangre de ese cordero les dio mucho más que solo salvarlos de la muerte. Por ponerle un ejemplo cortito, si ese mismo día dejaron de ser esclavos. Qué poderosa es la sangre, que después de 400 años de ser esclavos, instantáneamente dejaron de ser esclavos y Dios les mostró su favor. Yo quiero que veamos algunos detalles del pasaje. Tenga lista su Biblia, por favor. Espero que no la haya cerrado, y si no, ábrala rápido ahí en Éxodo 12. Vamos a ver, esta parte del mensaje se llama el ABC del pasaje, donde vemos algunas verdades que sobresalen y que nos edifican. Lo primero que llama la atención es que el fuego cayó sobre el cordero. Mire por favor el versículo 8 ahí en su Biblia o aquí en pantalla.
Aquella noche comerán la carne. ¿Cómo la tenían que comer, iglesia? Y panes sin levadura. Eso nos va a servir bastante dentro de un ratito. Con hierbas amargas lo comerán. Ahora mire cómo enfatiza el fuego. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Y mire el versículo 10, lo vuelve a enfatizar 3 veces. Su cabeza con sus pies, sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana, otra vez, lo quemaréis. ¿Por qué enfatiza tanto el Espíritu Santo? El fuego, el fuego, el fuego. El fuego cayó sobre el cordero y que no quede nada crudo del cordero. Porque bíblicamente el fuego representa la ira de Dios. De hecho, ¿cómo van a ser castigados en la eternidad aquellos que no sean hallados en Cristo? Van a ser castigados con fuego. El Señor dijo, ya no volveré a destruir la tierra con agua, pero sabemos que el juicio final va a ser el fuego eterno. El fuego representa la ira de Dios contra el pecado. El hecho que el cordero tenía que ser asado, hermano, eso nos da un mensaje. La ira de Dios cayó sobre el cordero Jesucristo. Dios ya no está enojado contigo. Alguien tiene que oír esa palabra de nuevo. Dios te manda a decir que a pesar de tus regadas, Él no está enojado contigo. Te podés acercar confiadamente porque el fuego ya cayó sobre el cordero. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Ese fuego rompió las cadenas. En ese momento ellos dejaron de ser esclavos. ¿Sabía usted que ahí en la Biblia, allá en Daniel, hay una historia donde aparecen estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, adentro del fuego, en el horno los habían tirado, pero se veía un cuarto hombre allá adentro, ¿verdad? Y dice que ni siquiera huelían a quemado. Lo único que el fuego quemó fueron sus cadenas, los lazos que los ataban. Hermano lindo, primer beneficio adicional. No solo te perdonó, Cristo no solo limpió tu vida de todo pecado, ahora ya no eres esclavo, Él te ha hecho libre. El Señor ya no está enojado contigo. Hoy te podés acercar. Hoy tienes una relación donde te acercas confiadamente. ¿Qué otro beneficio podemos ver en la sangre de ese cordero o en el sacrificio de ese cordero pascual? Lo segundo, hermano, es que Dios les dio también provisión y sanidad. ¿Sabía usted que estos israelitas, siendo esclavos, cuánto pisto cree que tenían? Habrán tenido mucho. Tesoros. Habrán tenido oro y plata. No, siendo esclavos no tenían nada. Pero yo quiero que vea usted cómo lo sacó Dios a partir de esa noche. Y todo eso viene del sacrificio del cordero. Pongamos en pantalla aquí Salmo 105. Mire, dice, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Mire el 37. Lo sacó, ¿cómo, iglesia? Con plata y oro. Y no hubo en sus tribus enfermos. Egipto se alegró que salieran, pues su terror había caído sobre ellos. Lo que ocurrió es que cuando iban de salida los israelitas, los egipcios tuvieron tanto temor al ver el juicio de Dios siendo ejecutado, ¿verdad?, contra la dureza de ese faraón y de ese pueblo que los había oprimido por años y los había maltratado, matado, qué sé yo, que le empezaron a dar sus pertenencias a los israelitas. Tomen, váyanse, tomen, aquí está esto por si les sirve para el camino. Y sabe que sí les sirvió, porque en el desierto Dios les dio instrucciones que tenían que construir. A ver si alguien sabe cómo se llamaba esa iglesia portátil que tenían que construir en el desierto. Empieza con T. Era un tabernáculo. Le dio instrucciones a Moisés. Y esto va a ser de oro y lo otro va a ser de oro. ¿Y de dónde vamos a sacar el oro si nosotros éramos esclavos y vamos al desierto? Pero Dios se encargó de darle la provisión a su pueblo. Lo digo de nuevo, Dios se encargó de darle la provisión a su pueblo. Y a la iglesia no le va a faltar nada, porque Dios va a bendecir al pueblo. Y a ti no te va a faltar nada, porque Él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Pero no solo les proveyó, dice, no hubo en sus tribus. ¿Cuántas tribus? Ya les dije, ¿verdad? ¿Cuántas tribus había en Israel? A ver si alguien sabe. Eran 12 tribus. No hubo en sus tribus ni un solo enfermo. ¿Usted cree que es normal eso, hermano? Por eso yo quiero que usted le ponga coco a la Santa Cena, porque esta es la Pascua de los cristianos.
aquí estamos nosotros marcados por la sangre y comiendo la carne, comiendo el cuerpo de ese cordero, y ese cuerpo es milagroso. No hubo en sus tribus enfermo. El original dice non feeble nor sick, o sea, no hubo ninguno enfermo ni débil. Y van a necesitar sus fuerzas para poder caminar en el desierto, para poder adorar al Señor. Dios te está diciendo esta noche: yo no solo soy tu Salvador, yo soy tu sanador y te sano para que me sirvas. ¿Habrá alguien que reciba esa palabra? Te sano para que me sirvas. Oigan, no era normal, hermanos, si los habían golpeado todo su periodo como esclavos. Estaban desnutridos, estaban mal comidos, mal cuidados, mal dormidos, maltratados, producto de las 9 plagas anteriores. Faraón había endurecido la carga y endurecido su mano sobre ellos. Han de haber estado secos todos. No estaban como los hermanos de Cephal Church, robustos, fuertes, amén. Y a veces así no querés venir al culto. Ya me voy a poner regañón, vamos a dar los regaños para más adelante. Y a veces así no querés servir al Señor. Pero esta noche el Señor sabe si has estado padeciendo de tu cabeza, de tus pies, de tus entrañas. Se fijó que el cordero tenía que ser quemado. Su cabeza, menciona el texto, sus pies y sus... No hay ningún detalle en la Biblia que sea casualidad. La sanidad divina que el Señor hace es desde la cabeza hasta los pies, incluidos tus órganos internos. ¿Qué parte de tu cuerpo estás necesitando sanidad de parte del Señor? Yo no sé si tiene la fe de ponerse la mano en ese momento, en este momento. ¿Qué parte de tu cuerpo necesita sanidad? Recibe sanidad en el nombre de Jesús, porque Jesús, el Cordero Pascual, te libra de todo mal. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No quiere decir que el cristiano no va a padecer enfermedad, pero no tiene por qué conformarse. En Cristo Jesús hay sanidad. Le dije que en Cristo Jesús hay sanidad. Él dice: por su llaga fuimos nosotros curados. El Nuevo Testamento dice: llame a los ancianos de la iglesia y el Señor lo levantará con la imposición de manos. Y dice que lo va a sanar. Dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que les proveyó y los sanó. Y una bendición más que vemos, hermano, es que no solo los perdonó, los libró de la muerte, los libró de la esclavitud, les proveyó y los sanó, los hizo sus hijos y sus herederos. Esa es la tercera verdad, y con esto nos vamos ya a la parte práctica. Los hizo sus hijos y sus herederos. ¿Qué dice la Biblia? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. En Cristo Jesús vos tenés el derecho legal de llamarte a ti mismo un hijo de Dios. Voy a hacer una pregunta, pero de verdad, piénselo antes de contestar. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí en la casa de Dios esta tarde? Amén. Si usted ha creído en Jesucristo, usted ha sido hecho hijo, y no solo hijo, sino también heredero, dice el apóstol Pablo. Mire, si salieron de ser esclavos o iban rumbo a la tierra, ¿qué? A la tierra prometida. Les dio promesas, les dio una herencia, los hizo una nación grande. Usted y yo tenemos de herencia todas las promesas de Dios. Y vamos en este desierto que es este mundo, pero mire, al nomás el Señor te hizo su hijo, Él cuida a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Y en el desierto, le pregunto, y en el desierto Dios cuidó al pueblo de Israel. ¿Qué muestras dio el Señor de cuidado? Bueno, véalas en pantalla, siempre Salmo 105, léalo conmigo. Extendió una nube de día y fuego para alumbrar la noche. Pidieron y les hizo venir, ¿qué dice? Vaya, hasta gustito nos da el Señor. Los sació de pan del cielo. ¿Cómo se llamaba ese pan que caía del cielo? Maná. Abrió la peña y fluyeron, corrieron por los sequedales como un río. Dale, Coqui. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo. Mire lo que nos da el Señor al corazón: gozo y júbilo porque somos sus escogidos. Dale, Coqui, 44. Les dio las tierras, ahí está la herencia, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. ¿Cuántos pueden decir aleluya esta tarde y alabar a Dios de todo corazón?
porque Él te ha hecho heredero de su promesa. Y de día y de noche vas a ver los cuidados de Dios sobre tu vida, porque eres un hijo amado de Dios. Última vez que vemos la frase del día y nos vamos a la parte práctica. Jesús, el Cordero Pascual, dígalo. Y no solo te libra de lo malo, ya vimos, te corona de favores y misericordia. Ahora, ¿cómo aplicamos este mensaje en la práctica? Si es cierto que Jesús es mi Cordero Pascual y hoy lo estoy celebrando y Él me libra y Él añade todas esas bendiciones, ¿cómo puedo en la práctica vivir este mensaje? Número 1, meta a su familia a la casa. Hermano lindo, había una sola instrucción y era que todos estén adentro de la casa, porque el cordero se va a sacrificar y la sangre va a estar en los dinteles, pero cuando pase el juicio de muerte, todos tienen que estar ¿a dónde? Adentro de la casa. ¿Qué le pasa a los que estén afuera? Pues no lo dice directamente la Biblia, pero podemos creer que estaban fuera de la cobertura del cordero. No solo por ser israelitas se iban a salvar. Oiga, la salvación, siempre lo decimos, la salvación no es por raza, la salvación es por gracia. Y la gracia de Dios es la sangre de Cristo derramada. Y mire lo que sí dice el pasaje. Si usted ve en su Biblia o en pantalla el versículo 22, lo dice bien claro. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará como en un huacal, y untad el dintel, que es la parte horizontal, y los 2 postes, la parte vertical, con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa, ¿hasta qué horas? Hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. ¿Qué le está diciendo? Dejémoslo ahí un ratito, Coqui. Les está diciendo, no vayan a salir porque Jehová va a pasar y el que esté afuera le va a caer la misma plaga o el mismo juicio que cayó sobre los egipcios. No hay ningún registro que eso le haya pasado a ningún israelita, porque los israelitas deben haber tenido genes salvadoreños, hermano. Ni usted cree que alguno de ellos iba a estar afuera. El padre de familia, me imagino yo que tenía que estar bien pendiente. Yo como papá hubiera dicho, bicho, venite para adentro que ya va a pasar el Señor ejecutando juicio, ¿verdad? Imagínese tener la sangre. Y le voy a decir algo, terminemos de leer. Ponete el 23, Coqui. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta. Se fijó que no es ningún ángel de la muerte, era Dios que iba a ejecutar el juicio. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Quizás de esa palabra heridor es que algunos creen que Dios usó alguna especie de ángel de la muerte para ejecutar su juicio. Pero la cosa es que el juicio venía de Dios y de la santidad de Él. Tenían que estar adentro. Déjeme decirle algo. No tenga miedo cuando lee ese versículo. Usted y yo ya la hicimos porque ya estamos adentro de la casa que está marcada con la sangre de Cristo. Si Cristo viniera hoy, te vas con Él. Y te voy a decir algo, aunque tú no seas perfecto, aunque tú le hayas fallado, reciba seguridad de salvación. ¿Cómo más vamos a ser transformados si no es sintiéndonos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, principados, potestades, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tú ya lo hiciste y yo ya la hice, pero ¿qué hay de nuestros seres queridos? ¿Con cuánta gente tú tenés relación semana con semana y andan afuera de la casa? Y tú sabes que el juicio va a venir pronto. ¿Cuál es la característica de una iglesia que se ha desviado de la verdad? No le gusta hablar de juicio, pero aquí hay que predicar lo que la Biblia dice. Hermano, se acercan los tiempos finales, Cristo viene pronto y va a venir por un lado para salvar a su iglesia, pero por otro lado va a traer el juicio, la ira de Dios sobre todos aquellos que sean hallados en sus pecados. Y hay que decirlo porque la Biblia lo dice. Eso no es falta de amor, eso al contrario, es amar a las personas, decirles la verdad para que se salven. Y usted y yo nos tomamos el cafecito con personas inconversas semana a semana y se nos olvida que están afuera de la casa. Y lo primero que le pido al Señor es que nos ponga un sentido de urgencia. Urge predicar a Cristo para que ellos sean cubiertos con la sangre. Ore por sus seres queridos inconversos. No por vivir en tu casa ya se salvaron. La salvación es personal. No es por estar en una iglesia, es por estar en Cristo.
y necesitan entregarle a Cristo su vida. Ore por sus parientes inconversos. ¿Y cómo tengo que orar? No ore, Señor, te pido que fulano deje de ser bolo. Señor, te pido que fulana deje de ser chambrosa. O que fulano, o sea, señalo acá, pero por nadie en específico, ¿verdad, hermano? Sino que solo para señalar de los dos lados. Te pido que don fulano deje de ser un gran malcriado. Te pido que deje de ser adúltero. No, no ore así. Te pido que vengan a Cristo, porque es la sangre de Cristo la que transforma las vidas. Quizás te has estado peleando con tus seres queridos inconversos, señalando el pecado en ellos. Pero es que, hermano, ellos si no tienen a Cristo no van a cambiar. El único que cambia las vidas es Cristo. Dígale, vení a Cristo así como estás y Él se va a encargar de esas cosas, porque Él derramó su sangre para perdonarte de pecado. Invite a la iglesia, porque tienen que estar adentro de la casa marcada con la sangre. No deje de testificar, no deje de compartir el evangelio. Vecinos, familiares, compañeros de trabajo. Muchas veces usted y yo lo que tenemos es pena. No porque tengamos un mal testimonio, aunque quizás a veces eso nos da pena, pero a veces sospecho que la mayoría de nosotros no quiere caer mal. Y es como, bueno, pero es que mis seres queridos ya saben pues, que yo soy cristiano, y si ellos quieren venir, ellos van a venir. A veces el inconverso se puede estar muriendo, pero solo está esperando. Dice que los campos, dice Jesús, ya están blancos para la siega. Hay gente que solo está esperando que tú le digas, acompáñame el domingo a la iglesia. No es usted, no soy yo el que los vamos a convencer. Aquí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Es el Señor el que va a romper cadenas, es el Señor el que va a hablar en la prédica, es el Señor el que va a transformar las vidas. ¿Cuánta gente está impresionada porque invitó a un ser querido que quizás era un gran burlón? He conocido hermanos que han invitado a su amigo de cuando eran bolos en el mundo. Y voy a invitar a este, pues bueno, yo no creo que este quiera nada con Dios, pero yo lo voy a invitar. Y el amigo viene con una actitud displicente, quizás no quiere nada y está con un ojo crítico, pero al rato el amigo inconverso chillando. Y el cristiano se le quedaba viendo y decía, ¿y este qué le pasa? ¿Sabe qué le pasa? El Espíritu de Dios lo tocó. No hay corazón tan duro que se pueda resistir al llamado interno de Cristo. Usted haga su labor de invitar, no tenga temor, déjele lo demás al Señor. Aún si te dicen que no, tú ya saliste de tu responsabilidad. Pero le voy a decir algo, si usted ni siquiera le dice, puede ser que haya vidas que sean demandadas de nuestra mano. Porque el Señor te ha puesto para que seas sal de la tierra y ¿qué más? Y luz del mundo. Él te ha puesto a ti. Tal vez el pastor Javier no los puede alcanzar, pero usted comparte las prédicas en redes sociales, o testifica en el trabajo, o asiste a un life group. ¿Cuántos saben lo que es un life group en esta iglesia? Una célula. Usted asiste a un life group, invita. A veces es más fácil invitar a un life group que invitar directo a la iglesia, y el Espíritu Santo va a obrar en esas personas. Pero si usted ni siquiera lo hace, le voy a contar un ejemplo. Dicen que había un capitán de un gran crucero lujoso. El crucero tenía casino, tenía discoteca, tenía bar, y todas las noches ese crucero estaba lleno de personas sin Cristo, ¿verdad? Y ahí estaban todas estas personas en la discoteca, en el bar, en el crucero. Los niños estaban en los columpios. Era un crucero enorme, era como una pequeña ciudad. Pero hubo un accidente y el crucero se comenzó a hundir. Y el capitán llamó al marinero y le dijo, mira, no puedo anunciarlo por micrófono, sería esto un relajo y además se ha dañado el equipo. Marinero, a ti te toca ir habitación por habitación, familia por familia y persona por persona, a decirles, este barco se está hundiendo y su destino es el fondo del mar, pero hay suficientes balsas. Era un crucero bien preparado, tenía suficientes balsas para cada ser humano. Habían salvavidas y habían balsas, pero había que moverse rápido. Habían hecho cálculos y se iba a tardar unas 3 horas en hundirse el crucero. ¿Y cómo hacemos sin que se haga un caos esto? El marinero tenía una asignación de parte del capitán. Y pasó 1 hora y nada, y las balsas esperando. Y pasaron 2 horas, claro, había que abordar las balsas arriba y después empezarla a bajar. Ni una balsa, ni una persona, un par de pelones nada más. No tengo nada contra los pelones, es un decir, ¿verdad? Mejor aclaro porque vi varios acá. No.
Y entonces, ¿qué pasó? Y el capitán manda a llamar al marinero y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no le has dicho a nadie? Es que mire, capitán, la verdad es que yo siento bien feo ir a asustar a la gente. Algunos estamos así. Porque mire, yo llegué y se veían tan felices en el casino, se veían tan... Y si yo llego y de patada al pecho les digo, miren, este volado se va a hundir, vámonos a la balsa, se van a asustar, se van a burlar, no van a querer. Y el capitán no entendía las excusas y seguía el marinero. Además yo llegué y la gente se veía tan contenta, se veían como que estaban disfrutando. Mire, hermano, esto es como el arca de Noé, ¿verdad? ¿Se acuerda que el arca tuvo la puerta abierta mucho tiempo y nadie quiso entrar? Porque dice que la gente se casaba, se daba en casamiento. El mundo está allá afuera, hermano, aparentemente pasándosela bien y cree que no necesita a Cristo. Pero a usted y a mí, los marineros, el capitán nos ha llamado a decir que toda esa diversión es una ilusión. El final es camino de muerte. Y el capitán le dijo al marinero, pero mira, que vos no entendés que esta gente parece feliz, pero su destino es el fondo del mar. Les tenés que ir a decir, sí, pero es que yo no les quería caer mal. Yo no quería quedar como exagerado. Pero es que es la verdad. ¿Cuántos creen que es la verdad que Cristo viene pronto? Pues entonces urge, hermano, hablar sin temor. Pero es que yo decía, dice el marinero todavía excusándose, ¿verdad? Pero es que la verdad es que están tan cómodos en este barco y las balsas son incómodas. Imagínense la gente tener que meterse ahí apretados unos a la par del otro. Pero es que el crucero se va a ir al fondo del mar. Muchos de nosotros, hermanos, no estamos recordando cuál es el destino de ese mundo. Va a pasar el juicio y la única manera es que estemos en el arca, que estemos en la balsa, que estemos en Cristo. Por eso asegúrese, hermano, que usted sale de su responsabilidad. El capitán le dijo al marinero, tú deciles, y si ellos no quieren entrar, ya allá ellos, y cada quien decide. Tu responsabilidad es hablar la verdad en amor. ¿Cuántos reciben esta palabra esta tarde? Tu responsabilidad y mi responsabilidad. Invitemos a la iglesia, invite a su life group, ore que conozcan a Cristo y no tenga temor de testificar. Use sus redes sociales, comparta los videos diarios de sus pastores, la prédica, el versículo diario, qué sé yo. Use sus redes, un montón de cipotes han empezado a abrir TikToks donde ellos dan reflexiones bíblicas. Los felicito, ese es un buen uso de las redes sociales. No son hechas para mindlessly scrolling, ¿verdad? Pasar todo el día scrolleando. Están hechas para hablar de Jesús, porque Cristo viene pronto y Él es el Cordero Pascual que nos libra de todo mal. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde? Gloria a Dios. Número 2, ¿cómo aplicar la palabra? Si lo ha sentido duro hasta aquí, prepárese. Número 2, corte con el pecado en su vida. Había una instrucción. Se tenían que comer los panes, ¿alguien se acuerda? Sin levadura. ¿Y qué quiere decir la levadura? La levadura representa el mundo, representa el pecado. Y miren, no era tan difícil para Dios sacar a Israel de Egipto. Lo difícil era sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Ahí había un mensaje, ¿verdad? El pan sin levadura representa a Cristo, que es completamente sin pecado, pero también usted y yo estamos unidos a Cristo. El pan sin levadura en la Pascua representa que los creyentes procuran de todo corazón rendirle esas áreas al Señor. Déjeme darle una palabra de exhortación amorosa. Usted sabe que yo, por lo menos yo personalmente, no me considero un pastor regañón, ni un amén. Quizás sí. No me he considerado todo este tiempo un pastor legalista que le dice, deje esto, deje lo otro, cambie. No, yo les he predicado, y el pastor Francisco también, les hemos predicado por años el evangelio de la gracia de Cristo Jesús, porque solo la gracia transforma al pecador, hermano. De hecho, la ley hace que la gente quiera pecar más. Usted le dice a alguien, no haga, no haga, no haga, y lo primero que va a querer hacer es eso que le estás prohibiendo. Para muestra, le digo, cuando Dios dio la ley allá en el Sinaí, dijo, no te harás imagen delante de mí. ¿Y qué fue a encontrar Moisés? Al nomás bajó, vio que habían hecho una gran imagen. La ley diagnostica el problema, pero no tiene poder para cambiar a nadie. El único que cambia es Cristo Jesús. Y quiero decirle, hermano, la sangre de Cristo te ha hecho libre. No tienes por qué ser esclavo. Sea radical
y corte con él. Si estamos hablando que Cristo viene pronto, usted y yo no podemos estar entreteniendo cosas del mundo. Y la Biblia pone unos ejemplos bien duros. Dice, como el perro vuelve a su vómito. O dice, como la puerca lavada, una cerdita que la han lavado con manguera, como la puerca lavada se vuelve a revolcar, ¿a dónde? En el lodo. Pero usted y yo no somos ni perritos ni cerditas. Usted y yo somos ovejas del buen pastor. ¿Y qué anda haciendo una oveja en el lodo? ¿Aló? El Espíritu Santo estaba hablando. ¿Y qué tiene que ver la luz con las tinieblas? El apóstol Pablo explica lo de la Pascua con un versículo tan bien puesto, hermano, que a todos nos va a dejar quietos. Mire 1 Corintios 5:7 cómo lo aplica. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis, ¿qué? Nueva masa, sin levadura como sois. ¡Qué lindo! Dice que ya Él quitó el pecado. ¿Se fijó? Somos masa sin levadura, así como sois, pero ahora procure que en la práctica eso se vuelva. Está hablando de la santidad práctica del cristiano. Porque Cristo, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Mire, hoy estamos celebrando una fiesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo hay que celebrarla? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura. ¿De qué dice? No está diciendo que tenés que ser perfecto, está diciendo que tenés que ser sincero. Si Cristo te ha lavado de todos tus pecados, ¿cuál es el temor de ser sincero con Dios y decirle, estoy luchando con esto? Porque el Señor pagó por tu libertad, no podés seguir esclavizado. Y esa instrucción tenía que ver mucho con eso, el pan sin levadura. Procure de corazón ser transformado por el Señor. Ríndale esas áreas débiles, su carácter. Y mire, cuando decimos carácter, no crea que es solo aquellos explosivos, enojones, gritones. Carácter puede ser una persona calladita, pero dice el dicho, de las aguas mansas, ¿qué dice? Porque de las turbulentas me libro yo, dice. Las aguas mansas, una persona llena de resentimiento en su corazón. Eso puede minar terriblemente el matrimonio, la familia, las relaciones, la iglesia, el ministerio, tu trabajo, tu casa. No tenés paz. Sinceridad y verdad. Dígale, Señor, ayúdame. Yo recibo tu perdón completo, ya no hay condenación. No es que vas a cambiar para salvarte, no, porque Cristo ya fue sacrificado, porque ya somos salvos en adoración al Señor, en obediencia a Él, para disfrutar la vida en abundancia que Él compró para nosotros en la cruz. Yo le rindo esas áreas y Él comienza a obrar en mí. ¿Está conmigo, iglesia? Había un hermano hace muchos años, el pastor Omar Calix, lo conoce, y por respeto a él, porque ya partió con el Señor, su familia todavía son cristianos, por supuesto, y se congregan en otra iglesia. Pero por respeto no vamos a mencionar el nombre, vamos a decirle el hermano Jorge, que venía aquí a Cephal Church. Y después de muchos años de un alcoholismo tremendo, usted sabe que muchas veces la raíz del alcoholismo son los defectos de carácter que hay en la persona, ¿verdad? Está tratando de tapar todo eso que siente en su corazón, anestesiar su vida con cualquier sustancia, con alcohol, con drogas. Este hermano era así, vino a Cristo y Dios lo perdonó, lo salvó. Venía él, su esposa y sus hijas. Allá de aquel lado se sentaban, yo estaba bichito así y me acuerdo del hermano Jorge, le vamos a decir. Y allá se sentaba el hermano Jorge, pero lo que decía toda su familia es que tenía un carácter, hermano, pero un carácter explosivo, resentido. Y el hermano Jorge, él lo cuenta, porque varias veces estuvimos en grupos con él, y él lo contaba y decía, yo vine a Cristo y muchos años seguí siendo igual. Y las que sufría era mi esposa y mis hijas. Un hombre colérico puede llegar a dañar mucho, aunque no golpee, hermano, físicamente, puede dejar heridas que marcan la vida de su familia, que son los que están más cerca. Y él no había entendido esto de la transformación, esto de limpiados. Dale para atrás una, Coqui, como dice Pablo, limpiados pues de la vieja levadura. O sea, ríndale esas áreas al Señor. Y él solo decía, yo me acuerdo que él decía, bueno, yo vine a Cristo y Él no me ha cambiado, así que hasta que Él quiera yo voy a seguir siendo así. ¿Será que así funciona la transformación del cristiano? No. ¿Qué nos ha enseñado el pastor Francisco? Que con confianza nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no voy a cambiar en mis propias fuerzas, pero sí tengo que anhelar
el cambio que solo Dios me da. Y dice que estaba sentado el hermano Jorgito por allá y el pastor Francisco en uno de esos mensajes que batea y la saca del campo, ¿verdad? Home run. ¿Cuántos han estado en esos mensajes del pastor? Casi todos los domingos son así. Dice que estaba hablando de la transformación del cristiano y dijo: usted no tiene que ser pasivo, usted tiene que ser activo en la transformación. ¿Cómo tenemos que ser en la transformación? Activo, o sea, ríndaselo al Señor, entrégueselo. No me acomodo, sino que cuando el Espíritu Santo se contrista por alguna palabra corrompida que salió de mi boca, por alguna cadena pecaminosa, debilidad, lo que sea, agarrar lo que no es nuestro, lo que sea, hermano, que nos incomode el Espíritu Santo, vamos y se lo rendimos al Señor y le decimos: yo ya no quiero seguir igual. Yo me acuerdo de ese culto que el pastor Francisco al final de la prédica no solo predica, ministra, y cantó dos alabanzas viejitas. A ver si me los poncho hoy, sí, porque estas son viejitas, le estoy hablando 1990. Pero si la conoce, cántela y póngale coco a la letra. Decía la alabanza: cámbiame, Señor. ¿Alguien la conoce? Con tu espíritu. Oiga lo que canta: cámbiame, Señor. ¿Y qué más? Hazme como tú. Y el coro dice: tú el alfarero, barro soy yo, moldéame y cámbiame. Oiga, esa es mi oración. Dice que ese canto lo impactó. La prédica lo había impactado, pero la letra del canto, entonces el que me cambia es el Espíritu Santo. Entonces yo le tengo que orar: Señor, tú eres el alfarero y yo soy el barro. ¿Cuántos anhelan ser moldeados por su alfarero celestial en su carácter, en su vida, las cadenas que todavía nos atan? Hay que rendírsela. No se conforme con esa vieja levadura. Usted ya es nueva masa. Dale un aplauso al Señor si lo cree. Y siguió el pastor Francisco: límpiame, limpia mi corazón. ¿Cómo dice? Cambia mi mente, Señor Jesús. Límpiame, limpia todo mi ser. Y le expresa: que quiero ser, cánteselo al Señor, más como tú. Y a este señor le impactó: Señor, yo quiero cambiar. Bastante se la pueden, hermano. Ser diferente como tú. Señor, oiga, ayúdame, transfórmame con tu poder. Cambia mi vida. El hermano estaba quebrantado, no le digo llorando, estaba chillando, moqueando y todo lo que sigue después de eso. Tocado con la alabanza, le rindió al Señor su vida y comenzó a caminar en los medios de gracia. Esa es la manera de ser transformado. Se lo rendís al Señor y te llenas de la palabra, te llenas del Espíritu Santo, empezás a ser constante en tu grupo, en la iglesia. Venía el hermano Jorgito a Vencedores, pastor Omar lo dirigió por mucho tiempo. La cosa es que fue transformado a tal grado que cuando vinieron las nietas lo conocían como un dulce abuelito amoroso. Y había conflicto entre las hijas y las nietas, porque las hijas decían: ay Dios, ustedes no conocieron a mi papá, es que él era como un volcán y cuando estallaba. Y las nietas decían: no te creo, mi abuelito, don Jorgito, no puede ser, papá Jorge es tan dulce, es tan amoroso, es tan tierno. Sí, pero así es ahorita que ya lo transformó el Señor. En nosotras derramó toda su ira papá Jorge, ¿verdad? Pero mire qué lindo, hermano, porque cuando recuerdan nuestro pasado, ese es testimonio de la transformación que solo Cristo puede hacer en tu vida y en la mía. Véase por la fe. Usted es masa sin levadura, usted es masa nueva. Entréguele al Señor, ríndale esas áreas. Y número 3, y con esto nos vamos: reciba la bendición que necesita. El pueblo salió de ahí con provisión, y para usted Dios también tiene provisión. ¿Sabía que está incluida la provisión con tu salvación? Recíbala. A veces no recibimos porque no
pedimos. Le tenemos miedo a la doctrina de la prosperidad, y estoy de acuerdo, hermano, pero entonces estás queriendo prosperar por tus propios medios, sacando maestrías, haciendo negocios. ¿Por qué no sanamente depender del Señor para que te prospere? Porque está incluida la provisión con la salvación. Necesitas sanidad divina. Hay sanidad en Jesús. Él dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí enfrente está la mesa del Señor, y tú estás invitado como hijo a sentarte a la mesa. ¿Usted cree que el Señor le va a decir: no toque, que eso solo es para los hijos bien portados? O le va a decir: no toque, ya mucha bendición te he dado este mes. ¿Cómo trata el Señor a sus hijos? Les da todo lo que necesiten. Pero Él dice: pedid y se os dará. Todo aquel que pide, recibe. El requisito es pedir con humildad, pedir con fe, pero no deje de pedir. Ahora usted ya sabe que está incluida la transformación de tu vida, la conversión de tus seres queridos. Hace muchos años, aquí vemos a mi hijo Eliitas, mi hijo Jorgito, que están por allá. Le hablo de mis hijos porque son los que yo más conozco. Si conociera los suyos, hablara de los suyos, ¿verdad? Pero le hablo de los míos para que les sirva de ejemplo. Ahorita los ve todos esbeltos, ya se cuidan, ya hacen dieta, pero hubo un momento que no era así. Puedo contar, ¿verdad? O ya estuvo. Es lo malo de ser hijo de pastor, hermano. Todo lo que digas puede ser usado desde el púlpito. Eran unos gorditos chelitos y les costaba, mire, estos no se mueren de hambre. Y se sentaban a la mesa. Ellos no son invitados, ellos son hijos. Y se sientan a la mesa y se volaban el pan rápido. Y cuando terminaba, me acuerdo de Jorgito, el que más ternura me da. Chelito también, pero estaba más grande. Y Jorgito decía: mami, papi, qué rico estaba el pan, ¿me puedo comer otro? ¿Y usted qué cree que le íbamos a decir? No, Jorgito, ya no agarré más pan. Dale, hijo, comete, ¿querés más pan? Come más pan. Y se echaba el segundo pan. All you can eat. Y luego: mira, papi, en la refri vi fresco, ¿me puedo servir más fresco? Dale, hijo, todo lo que está en esta casa es tuyo, sos nuestro hijo, ni preguntes. Y la mamá me decía: no, sí, siempre que pregunte, me decía, porque voy al súper, ¿verdad? Papi, ya no me queda la ropa, necesito ir por el estreno. Eso fue por el pan extra que te comiste, le decía. Pero está bien, vamos por la ropa. Papi, me siento mal. O mami, me siento mal. La verdad que Dios me ha regalado una esposita y siempre está pendiente de sus hijos. Se levantaba de noche y dice la Biblia: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan. Pida la bendición que usted necesita, sea sanidad, sea provisión, sea transformación, sea conversión de un ser querido. Acérquese. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, y yo le he pedido a mis compañeros pastores que me den el privilegio solo por hoy de dirigirla yo, porque juntos vamos a estar a la mesa de Jesús. Y hoy podés recibir lo que necesites, porque sos un hijo amado de Dios. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Vamos a pasar, hermanos diáconos, en este momento. Y quédese sentadito. Vamos a pedir al grupo de alabanza que nos ministre un momentito. Y ahí sentadito te van a llevar los elementos de la Santa Cena.